Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a seguir con el tema de física. En esta ocasión vamos a hablar acerca del concepto de magnitud. Para poder hablar del concepto de magnitud, pues debemos introducirnos desde el punto de vista de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Dentro de nuestra vida cotidiana existen frases que utilizamos coloquialmente para poder expresarnos, pero estas frases carecen de exactitud, ¿sí? Carecen de precisión. Y pues nosotros, como hemos visto con anterioridad en el método científico, pues al hablar de física y ser una ciencia, pues este nos exige que seamos precisos, ¿verdad? Que seamos exactos con lo que hablamos y con lo que expresamos. Entonces, vemos que en nuestra vida cotidiana hay frases como el tipo vas muy deprisa, cuánto pesas, hace calor, ¿sí? Este tipo de frases pues son muy ambiguas. Nosotros podemos entender si hace mucho calor, pues cuánto es mucho calor para ti, ¿no? ¿Cuánto pesas? Para hablar de peso, pues el peso es una fuerza. Si quieres saber cuánto es mi masa, pues debería ser diferente la pregunta, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas o de frases pues son, como lo comenté hace un momento, son muy ambiguas. Entonces, al ser la física una ciencia, pues necesitamos hablar de precisión, ¿sí? Necesitamos tener exactitud al momento de expresarnos. Y pues este es todo el rigor que nos exige una ciencia, ¿no? En este caso la física. Entonces, para poder resolver problemas de este tipo, pues existe la medida, ajá. Y pues la medida nos permite cuantificar cualquier fenómeno que pase a nuestro alrededor. Entonces, pues ya parte de ahí, pues el concepto de magnitud, sí, el concepto de magnitud pues es de suma importancia para ciencias como la física y la química, sí, porque pues son la base para formular leyes, ajá, para formular conceptos. Entonces nosotros podríamos definir que pues la magnitud o las magnitudes pues son aquellas que le dan una característica de un objeto, una sustancia, un fenómeno físico que se puede definir de forma numérica. Ajá. Entonces decimos que la magnitud es aquello que puede ser medido, ¿sí? Todo lo que podamos ser medido, esa es una magnitud. Entonces, aquí yo les pongo un ejemplo. Hablamos acerca de un balón que tiene una masa de 1 kilogramo, una temperatura de 23 grados centígrados, una velocidad de 5 kilómetros por hora, ¿sí? Todos estos conceptos, ajá, que son conceptos fundamentales, tienen una unidad, ¿verdad? Una magnitud, es decir, que se pueden expresar numéricamente y podemos entender de qué se está hablando. Entonces, al momento de nosotros asignarle un valor numérico, podemos llamarles magnitudes, ajá, que en este caso sería la magnitud de la masa, la magnitud de la temperatura y la magnitud de la velocidad, ¿sí? Tan solo por dar un ejemplo. Una vez que ya sabemos que la magnitud es todo aquello que puede ser medido numéricamente, pues entonces dividimos las magnitudes en dos tipos, ajá, las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Vamos a ver de qué trata cada una de ellas. Bien, las magnitudes fundamentales, ajá, son aquellas magnitudes que no se pueden definir en función de ninguna otra, ¿sí? Por ejemplo, en mecánica y en especial en este curso, pues vamos a estar hablando de la longitud, la masa y el tiempo, ajá. Siendo así, pues vemos nosotros que la longitud únicamente, en nuestro caso, se mide con kilómetros, metros, centímetros, milímetros, ¿sí? Esta no puede estar definida por otro tipo de magnitud, ajá. Igualmente la masa la medimos con kilogramos, gramos, toneladas, etcétera. No está definida por otra magnitud, solamente está definida por un número y esa unidad, ajá. El tiempo lo mismo, son horas, segundos, minutos. No hay otra magnitud en la cual se pueda definir en función de las dos, ¿correcto? Entonces son las magnitudes fundamentales. Tenemos otros casos como la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, ¿sí? Ahora tenemos lo que son las magnitudes derivadas, ajá. Y al contrario de las magnitudes fundamentales, las magnitudes derivadas están definidas por una o más magnitudes fundamentales, ¿sí? En este caso, debemos de ver que las magnitudes derivadas se indica con un número llamado o denominado como escalar. Y en caso de ser necesario, pues podríamos especificar que tiene dirección y sentido, y en este caso sería una magnitud vectorial. Sí, en un momento hablamos de eso.
Las magnitudes derivadas, pues tenemos ejemplos como la densidad, la velocidad, la fuerza, volumen, aceleración. Ajá. En este caso vamos a ver, por ejemplo, la densidad está dada en función de dos magnitudes. En este caso, la unidad de la densidad se da en kilogramos sobre metro cúbico. Ajá, por poner un ejemplo. Esto nos está hablando que la densidad se mide eh, mediante la masa y el volumen. Ajá. Entonces estamos viendo que se involucran dos magnitudes, ajá, dos conceptos para poder definirla. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad, pues, por ejemplo, cuando vamos en un auto manejando, pues vemos que ahí nos marca la velocidad, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, voy en autopista y voy a 120 kilómetros por hora, ajá. Lo cual quiere decir que para poder definir esa velocidad, me está diciendo que estoy avanzando 120 kilómetros por cada hora, ajá. Entonces, esa unidad está dada en función de dos magnitudes. Lo mismo con la fuerza. La fuerza sería, podríamos definirla como kilogramos metro sobre segundo al cuadrado. Ajá. Y bueno, eso ya lo podríamos convertir en otro tipo de unidad. Pero en este caso la fuerza está dada por tres, ajá, por tres magnitudes. El volumen, bueno, el volumen pues es multiplicar tanto el área como una altura, ajá, y en este caso nos daría metros cúbicos, centímetros cúbicos, etcétera. La aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces también ahí tenemos dos tipos de magnitudes en las que se ven involucradas. ¿De acuerdo? Entonces entendemos que la magnitud fundamental solamente está dada por una unidad, la magnitud derivada por dos o más magnitudes. ¿De acuerdo? Hablábamos hace un momento acerca de las magnitudes vectoriales y escalares. Las magnitudes escalares, en este caso, pues el ejemplo de la hora, esa es una magnitud escalar porque está definida por una cantidad, un número y una unidad. Ajá. Y cuando hablamos, por ejemplo, del desplazamiento de un animal, de un auto, de una lancha, de un avión, de una persona, en ese caso, al hablar de desplazamiento, pues ya entran otros conceptos en donde tenemos que ver que lleva una dirección y un sentido, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de dirección y sentido, tenemos que entender que es una magnitud vectorial. Posteriormente vamos a ver lo que son vectores y ahí es donde aplicaremos este concepto. Bueno, ya que conocemos lo que es una magnitud, pues ahora debemos de saber cómo podemos medirla, ¿verdad? Y tenemos instrumentos calibrados especiales para poder medir cada tipo de magnitud. Ajá. En este caso, pues ponemos un cronómetro, pues este sería para el tiempo, un termómetro para la temperatura, una báscula y así como estos, pues hay muchos otros. ¿Sí? Medir una magnitud solamente es comparar una cantidad de esa magnitud con otra de la misma. ¿Sí? Ahorita vamos a poner un ejemplo. Bien, una unidad de medida, pues se le llama a, por ejemplo, el múltiplo, ajá, de la unidad de la magnitud. Eso es una unidad. Podemos decir entonces que la unidad es la magnitud, ajá, o la cantidad elegida aleatoriamente que utilizaremos para hacer la comparación. Por ejemplo, ajá, la altura, pues la expresamos con 2 metros, ¿sí? Nuestra unidad sería el metro, o sea, un metro. Nuestro número escalar, nuestra comparativa serían los 2 metros. Ajá. Entonces ahí estamos haciendo una comparación diciendo que pues, un metro equivale a X centímetros. Ajá. Y la altura que tiene X persona, pues es de 2 metros. Ajá. Estamos comparando. Vamos a verlo de una forma más detenida. Aquí puse el siguiente ejemplo. Si decidimos que Juan mide 2 metros, ajá, estamos indicando que Juan tiene una magnitud llamada longitud. La magnitud que estamos trabajando en este momento es la longitud, ajá, una distancia. Ok. Y ahí viene lo que comentaba hace un momento, que su valor es 2 veces lo que se considera un metro. Ajá, ahí es donde estamos haciendo la comparativa. ¿Sí? Estamos diciendo que un metro es nuestra unidad y estamos haciendo la comparativa de decir que es 2 veces un metro. Entonces aquí lo podemos nosotros visualizar. La longitud de Juan, ajá, su altura es la magnitud, ¿de acuerdo? El múltiplo que vendría siendo el escalar sería el 2 y la comparativa sería con un metro. Por lo tanto, podemos decir que la longitud de Juan, ajá, que es la magnitud, es de 2
metros. Ajá, nuestra unidad vendrían siendo los metros. En este caso, pues podemos tener muchas otras magnitudes. Ajá. Ahorita que hablamos de longitud, pues podemos decir que son los metros. Si hablábamos de masa, pues podríamos decir que son los kilogramos, ¿no? Al ver cuál es la masa de una persona. Debemos de entender, en especial en física, al principio hacíamos el uso de algunas frases, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuánto pesas? Sí, esa frase es incorrecta, ¿no? O sea, cotidianamente la utilizamos y todos lo entendemos, pero en física eso no es correcto. Sí, porque el peso es una fuerza, ¿de acuerdo? Una fuerza donde actúa la masa de un objeto y la aceleración de la gravedad. Ajá. Entonces, nosotros cuando hablemos de peso en física, vamos a hablar de una fuerza. Y cuando nos queramos referir a lo que comúnmente le llamamos peso, nos vamos a referir a la masa, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien me preguntase, ajá, en mi vida cotidiana, me diría, ¿cuánto pesas? Yo te diría, ya con este conocimiento, le diría, pues tengo una masa de 80 kilogramos, ¿de acuerdo? Y ese ya sería un concepto bien definido. Por mi parte, sería todo por la clase de hoy. Ajá, recuerden, vamos a hacer un repaso general. Tenemos lo que es una magnitud, que es aquello que puede ser, todo aquello que puede ser medido, ajá, numéricamente. Y tenemos dos tipos de magnitudes, lo que es la magnitud fundamental, las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales están dadas por una unidad y las magnitudes derivadas están dadas por dos o más, ajá. Tenemos como ejemplos de las fundamentales, la longitud, el tiempo, ajá. Y en las derivadas tenemos la densidad, la aceleración, la velocidad, ¿de acuerdo? Y de ahí pasamos a lo que es la unidad, y la unidad básicamente es una comparación, ¿verdad? Entonces, de mi parte, sería todo. Nos vemos en la próxima clase, dando continuación a este tema. Muchas gracias.